Bien, partamos entonces con el laboratorio. Les voy a proyectar y, como es habitual, estamos aquí en Colab, ¿cierto? Voy aquí a guardar este archivo. Le voy a colocar clusterización Camins, ¿sí? Y vamos a conectar para que Google nos asigne una máquina para tener capacidad de cómputo. Bien, ahí ya tenemos RAM y disco. Entonces, lo primero que voy a hacer es que en el laboratorio anterior yo les comenté, ¿cierto? Que uno puede traer set de datos de distintas maneras en Colab, ¿cierto? Uno podía como acá subir los archivos, ¿cierto? Y desde ahí leerlos. O también scikit-learn tiene sus propios como datasets de juguete con los que uno puede trabajar, ¿ya? De igual manera, existen datasets que uno puede crear que se llaman como datasets de sintéticos, donde yo genero datos aleatorios, un poco como para poder jugar con los distintos modelos. ¿Ok? Entonces, voy a traer esos datasets sintéticos, voy a traer desde scikit-learn los datasets y voy a importar uno que se llama en particular make blobs, ¿ya? Em, ¿Qué es lo que hace este tipo de datasets? Crean como datos que gráficamente se ven como burbujas. Ya les voy a mostrar aquí. Dataset sintético de juguete le vamos a colocar. Ahí, make, hacer burbujas. Burbujas. Bien, entonces, ¿cómo se hace esto? Ya teniendo el make blobs, yo voy a colocar aquí una variable x junto con una variable y true. Bien, y voy a decir make blobs con cuántos datos quiero de ejemplo. Le voy a decir, por ejemplo, no sé, 500. Y con 4 centros. Una desviación de. Ah, mira, a mí me salía 0,60. Ah, ya se me salió. 0,70, que es un poco como la variación que va a tener. Y una semilla. Random state de, qué sé yo, 30. Bien, ahí. Entonces acá creamos un set de datos. Y luego esto yo lo voy a graficar. Bien, entonces para eso voy a graficar acá lt.scatter x. Voy a traer la primera variable y luego la segunda variable de este archivo. Y voy a generar aquí el tamaño de los puntos. Ah, no está definido. Ah, me faltó acá definir, traerme la librería. Entonces voy a colocar acá import matplotlib. Ahí sí. Bien, ahí. Entonces, si se fijan acá, estoy graficando el set de datos que generé acá arriba, ¿sí? Con 4 centros que es fácil de visualizar. O sea, este ejercicio es muy simple, pero sirve para entender cómo funciona Camins. Bien, entonces acá tengo los 4 sets de datos. Podría modificar esto. Vamos a cambiarle aquí la semilla, a ver si es que me cambia la gráfica. Bien, ahí. Ah, puede ser quizás muy. Ya, quedémonos con esa. Bien, entonces si se fijan acá, yo le estoy diciendo, estoy creando un poco de manera mentirosilla el set de datos con 500 datos y 4 centros. Entonces yo sé que si es que hago camins
Camins me debiese entregar cuatro clusters, ¿cierto? O yo debería ser capaz con el método del codo, llegar y decir que el método óptimo, perdón, el clúster óptimo debiese ser 4, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo hago camins respecto a estos datos? Yo tengo que traerme una librería, bien, que es la de camins, y esta obviamente la traigo de scikit-learn, mira, ahí me sale, eh, que se llama Camins, y scikit-learn pues, finalmente es una librería muy potente de Machine Learning que la vamos a trabajar y la venimos trabajando dentro del curso eh, fuertemente. Bien, entonces traigo eso y mira, si se fijan aquí, Colab es muy intuitivo, entonces aquí ya me trae eh, una variable Camins para poder generarla de esta forma. Entonces voy a colocarle comentarios aquí para que vayamos entendiendo. Importo la librería asociada a Camins y luego acá eh, voy a creo, en realidad es instanciar el modelo con un K igual a 4. ¿Ok? Luego hago fit, ¿cierto? Que en el fondo es como em, encuentro los valores asociados al modelo que instancié arriba. Y luego lo que voy a hacer aquí con este comando es que voy a predecir, predecir a qué clúster pertenece cada uno de los datos. Bien, entonces ya teniendo eso em, y haciendo el fit, lo que yo podría hacer acá es simplemente graficar que es muy fácil lo que vamos a ver. Vamos a entender de que estos datos, ya con el modelo generado y optimizado, lo que debiera ocurrir es que cada uno de estos datos, o perdón, de estos clusters, ¿cierto? De estas burbujitas, van a tener un centroide y van a estar pintados al clúster que pertenece, que sería cada uno de estos cuatro que yo ya instancié. ¿Ok? Entonces, vamos a generar el gráfico con los clusters generados por Cummins. Bien, entonces vamos a generar PLT, bien, scatter, ¿cierto? Porque es un gráfico de puntos y va a ser lo mismo que teníamos arriba en realidad. Si se fijan, esto de aquí es exactamente lo mismo que acá. La única diferencia es que acá yo le estoy diciendo que mis centroides van a estar asociados a la etiqueta del Cummins, ¿ok? En realidad, perdón, más que mis centroides, cada uno de los clústeres van a estar pintados asociados al clúster e-Camins, ¿ok? Entonces ahí si se fijan, tengo los cuatro clústeres. Y yo aparte puedo incorporar el centroide asociado a cada clúster. ¿Sí? Y para eso es muy sencillo. Yo lo que hago es que genero esto, centroide, bien, yo voy a decir que es camins.cluster-centers, que esa es la funcionalidad que tiene el modelo de Camins, ¿cierto? Que es perdón, este, esta variable que predefinimos, que trabaja con un modelo de Camins con cuatro clusters. Yo le estoy pidiendo cuáles son los centroides asociados. Y luego puedo simplemente hacer este mismo gráfico que yo tenía arriba, pero aparte voy a graficar los centroides, ¿sí? De un color negro y un tamaño de 0,5 para ver cómo queda. ¿Sí? No, quizás quedó muy grande. Ahí, alfa 8. Ahí sí.
Rubén. Ok, ahí sí se ve. Entonces, si se fijan, nosotros teníamos aquí un set de datos en donde nosotros ya le habíamos predefinido el que tuviese como cuatro centros, ¿cierto? Que iban a ser como cuatro burbujas. Y finalmente el modelo de Camins llega y encuentra el centroide y pinta los cuatro sets de datos em, en estos cuatro clusters. Bien, ¿cuál es la trampa? Que yo ya sabía que existían cuatro clusters. Entonces yo llegué y puse el hiperparámetro de nclusters igual a 4. ¿Ok? Pero es una forma como visual bien sencilla de entender cómo funciona el modelo. Bien, si se fijan aquí, el único hiperparámetro que puse dentro del modelo de Camins fue el número de clusters. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ahora otro ejercicio asociado a Camins, pero incluyendo el método del codo. Bien, entonces yo aquí al lado tengo este set de datos que son de estos set de datos de juguete que yo les decía, que es el de vinos, bien, el lot wine. Entonces yo voy a traerme acá desde igualmente scikit-learn datasets, voy a importar el dataset que es wine. Ok, estoy escribiendo sobre texto, perdón. Ahora sí, ahí sí. Bien, entonces acá vamos a utilizar dataset wine, blood wine, bien, que proviene de la librería de scikit-learn. Bien, entonces ahí está, ya lo instanciamos. Y luego lo que tenemos que hacer es que esta carga, ¿cierto? La tenemos que llevar a una variable. Para eso voy a definir que la variable wine va a traerse los datos asociados a este conjunto de datos. Bien. Si yo ahora quiero entender qué es lo que contiene este set de datos de juguetes, existen dos. Yo puedo, por ejemplo, aquí traerme qué tipo de dato es la variable wine, ¿sí? Y me dice que proviene de scikit-learn y es un bunch, ¿ya? Que esto quiere decir que en realidad es como un set de datos de juguete que contiene información. Como para poder entender los distintos modelos y trae un conjunto de variables asociadas a tipos de vinos. Bien, si yo defino ahora el contenido de esta variable, si se fijan, yo voy a tener data, target, frame, target name, descripción y features name. ¿Ok? Em, si yo coloco acá que imprima la descripción, me va a traer toda una descripción asociada a este estudio de los vinos, que es un estudio real, ¿cierto? Es muy extenso, la verdad. Entonces me trae como las cosas que contiene este set de datos. Bien, las características que tiene 178 filas, tiene 13 atributos, ¿cierto? 13 variables. Estas son cada una de las variables, ¿cierto? Em, que son el contenido de alcohol, si no me equivoco, el ácido málico, que es un componente de los vinos, la ceniza que se llama acá, la alcalinidad de esa, el magnesio y una serie de variables asociadas. Y por último, contiene aquí el target, bien, que es la clase, dice clase cero, clase uno y clase 2, que finalmente este conjunto de datos contiene tres clusters, ¿ya? Se podría decir que estas clases cero, uno y 2 son el target de este conjunto de datos, que en el fondo son el vino, no sé, qué sé yo, la cepa número uno, bien, la cepa número 2 y la cepa número 3. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una pequeña descripción de eso. Ahora, lo que voy a hacer es traerme las variables x y la variable, principalmente la variable x, para entender cómo se compone estos datos. Entonces voy a traer aquí, desde wine, me voy a traer los features name, bien, para saber cuáles son los nombres, que si se fijan estos de aquí debieran ser los mismos que trae en la descripción.
¿Ok? Y aparte, voy a traer el feature, perdón, el target name, que son las tres clases que les mencionaba. ¿Ok? Entonces, algo a tener en consideración es que la data de este dataset, o sí, de este dataset, viene en formato array, viene en formato como arreglo, ¿cierto? No, no es un data frame, no es como que se lea como un Excel propiamente tal. Entonces, por ejemplo, si yo le coloco aquí wine data, me trae que son puros como vectores. Entonces, es difícil como de entender y asimilar si yo trabajo los datos como en formato array. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es pasar esto, pasar desde array a data frame. Bien, para que sea más visible la forma en que trabajamos con los datos. Entonces voy a decir que x va a ser igual a... Ah, perdón, tengo que importar primero pandas. Entonces voy a importar pandas as pd. Y luego voy a decir que la variable x va a ser igual a pd.dataframe. Y voy a generar un dataframe con la variable wine, pero de los datos que contiene esta variable. Y la columna va a venir, si se fijan aquí, no sé si se alcanza a ver bien aquí, creo que voy a agrandar. Ahí sí. Entonces, las columnas se van a llamar como el features name, ¿ok? Entonces, ahí, features name, ahí. Bien. Entonces, ahora si se fijan, yo voy a poder trabajar esa X como un data frame, por ejemplo, ahí. Me voy a traer las variables tal cual como yo les mencionaba, pero ahora sí pareciera como que fuese un Excel, ¿cierto? Que es un data frame. ¿Ok? Aquí, si se fijan, no me estoy trayendo la variable Y, solamente estoy trayendo la variable X. Entonces, em, yo podría aquí, por ejemplo, revisar x.nUnique para saber qué tipo de datos son los que, o cuántos datos contiene cada variable. Puede ser en formato print. Ahí sí, entonces, alcohol tiene 126 datos distintos, el ácido málico 133, la ceniza 79 y así, ¿ok? Ahora, yo les comentaba que es importante escalar los datos, ¿cierto? Escalar o estandarizar, que es lo mismo, eh, los datos, ¿bien? Con esta variable que se llama el standard scale, perdón, la librería de standard scale. ¿Qué significa escalar o estandarizar los datos? Un poco para que recordemos las cosas que ya hemos visto, es básicamente como es una transformación de los datos en donde eh, se tiene que la media es igual a cero y la desviación estándar igual a uno. ¿Ok? Em, entonces, para eso, eh, Colab es demasiado rápido, porque si se fijan aquí ya me está trayendo from scikit-learn, preprocesar, importar el standard scaler y generar esto. Lo vamos a hacer tal cual. Entonces, si se fijan aquí, estoy trayendo de scikit-learn la librería standard scaler y voy a generar una variable que se va a llamar la escaladora, ¿cierto? Que va a instanciar. Vamos a colocar esto aquí para que se entienda de mejor manera. Instanciar la variable scaler con el modelo de escalado. ¿Ok? Y luego vamos a hacer fit, ¿cierto? O a traernos los datos, ¿ya? Hacer fit para la variable scaler, propiamente tal. Bien, ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Acá cuando yo hice el fit, simplemente lo único que hice fue generar como encontrar cuáles son las de cada una de las variables, cuál es el promedio y la desviación estándar, ¿ok? Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es que
voy a generar una variable ya escalada, o los datos ya escalados, que voy a utilizar esa función scaler y voy a transformar los componentes X asociados a este escalado. ¿Ok? Y ahora sí, con ese scale, voy a mirar acá, scale data. Yo tengo aquí los datos escalados, pero eh, creo que no sé si lo alcancé a mencionar. Standard Scale también eh, trabaja con datos en formato array. ¿Ok? Entonces, acá están los datos, pero en formato array. Entonces voy a tener que de nuevo también traer los datos hacia un data frame si quisiera como entenderlos de mejor manera. Entonces voy a crear aquí un xScalet, bien, y voy a generar aquí pd.dataframe scalet data, ¿cierto? Que es esta que generamos aquí, ¿cierto? Ya que serían los datos transformados ahí. Y el nombre de las columnas van a ser las mismas que eran los feature names de mi set de datos. ¿Ok? Entonces, si yo hago ahora, vamos a hacer aquí ahí, una comparativa entre x.head, ¿cierto? Que eran los datos iniciales, y un xScale.head para ver los nuevos datos. Voy a tener que aquí son las mismas variables, ¿cierto? Pero con los datos ya transformados y por ende no voy a tener ningún problema a la hora de medir las distancias con mi modelo de K-means. ¿Ok? Entonces, ahora sí, yo voy a, solamente por si acaso, aunque creo que está arriba, pero voy a importar librería K-means, ¿cierto? Que sería K-means. Y también voy ahora a importar la librería asociada al método del codo o elbow. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que finalmente lo que buscamos es encontrar este punto en donde la ganancia de disminuir la varianza total promedio intracluster ya no es tan significativa y por ende me quedo con con ese K, ¿cierto? Con ese K óptimo. Y voy a traer aquí from yellow brick, que es otra librería, punto cluster. Voy a importar el key elbow visualizer. Ahí. Bien. Entonces, ya tenemos, rebobinando un poco, ya tenemos los datos escalados, ¿cierto? Que son los componentes X. Y ahora lo que queremos hacer que con todos esos datos, conocer cuál vendría siendo el K óptimo para cada uno de ellos. Nosotros ya sabemos a priori que en realidad el conjunto de datos que viene de este dataset de juguete son tres tipos de vino. Entonces debiera darnos tres el método del codo. Entonces lo primero que vamos a hacer es primero inicializar el modelo de Camins. Y esto lo hacemos con un modelo X, ¿cierto? Que va a ser Camins. Sin yo definirle ningún hiperparámetro del número de clúster porque yo no conozco, yo no sé y quiero con el modelo, el método del codo conocer cuál va a ser el K que quiero definir. Entonces luego voy ahora a inicializar el visualizador de elbow, ¿sí? Y para esto voy a definir un visualizer igual a K elbow visualizer, donde voy a trabajar aquí la variable modelo, ¿cierto? Que es esta de aquí, que tiene un comportamiento con Camins y un K que va a hacer una iteración que va a ir desde el 1 hasta el 10. ¿Ok? Luego
lo que yo debiese hacer es ajustar el visualizador con los datos en cuestión, ¿sí? Con los que, porque acá todavía no hemos puesto qué datos son los que tiene que trabajar. Entonces voy a hacer aquí un visualizer.fit de los datos escalados, ¿ok? ¿Cierto? Y finalmente voy a mostrar el gráfico. Mira, ahí está. Entonces, si se fijan acá, nos apareció el método del codo. Bien, entonces yo tengo aquí, se llama la distorsión o el distortion score o la inercia o la varianza promedio intracluster, ¿cierto? Y si se fijan aquí, esta fue bajando con el k igual a 1, luego el k igual a 2, y este mismo visualizador, ¿sí? Esta misma librería me muestra que el k óptimo a trabajar es k igual a 3. ¿Ok? Entonces ya con eso nosotros sabemos eh, que debiéramos trabajar con el k igual a 3. Bien. Entonces nosotros lo que podríamos hacer ahora es simplemente em, encontrar a qué clúster pertenece cada una de estas variables. ¿Ok? Entonces para eso, como entendiendo que ya sabemos que con el método del codo, ¿cierto? Conocimos que k igual a 3, entendiendo que no lo sabíamos antes. Yo ahora voy a generar este mismo modelo, pero ahora sí le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Ahora tengo un camins con un n clusters igual a 3 y voy a definir aquí una semilla random state igual a 42. ¿Ok? Entonces ahora sí voy a hacer un fit con mis variables escaladas. Bien. Voy a definir aquí también un label igual a model.labels, que serían las etiquetas. Y luego finalmente voy aquí a colocar model.cluster-centers para saber los centroides. Bien, y ahí yo ya tendría los centroides asociados a cada uno de los puntos. Si se fijan acá, debieran ser, como son tres clusters, debería yo aquí tener entre paréntesis uno, ¿cierto? Que sería un centroide, entendiendo que aquí estamos trabajando con todas las variables, otro centroide acá y otro centroide acá. ¿Ok? Entonces, luego lo que yo hago es que finalmente voy a definir aquí una variable que se va a llamar cluster, donde voy a tomar ese modelo en cuestión y voy a generar una predicción, ¿bien? Para mis datos escalados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Vamos acá a hacer un print de cluster. Aquí yo tengo, ¿cierto? Como esta es una predicción, estoy diciendo cada una de mis filas, ¿cierto? Con todas mis variables que yo tenía, que eran 178 filas, cada una de estas filas, ahora estoy, gracias a mi modelo de Camins, le estoy asignando a qué clúster pertenece cada una de ellas, ¿ok? Lo interesante sería como comparar si este clúster de aquí, ¿cierto? Eh, o estos datos que pertenecen a ese clúster en el modelo verdadero, ¿cierto? Si es que todos pertenecen al mismo clúster o a la misma clase de vino que trae el modelo en cuestión al inicio, ¿ok? Entonces, eso lo, lo podemos hacer y podríamos hacerlo en una comparatoria, porque yo tengo aquí mi i, que si no me equivoco se llamaban los i true, si no me equivoco. I true, no, i true wine target, ahí sí, que vendría del wine target. Y ahora sí voy a imprimir i true, ahí, ¿ok? Entonces, si se fijan, esto es como muy resultado como preliminar. eh, Pareciera que si bien eh, uno, Camins me está trayendo como en clusters, por ejemplo, toda la primera fila de los datos, que dice que es el clúster número 2,
Pero en el true dice que es el clúster número cero. En realidad esa es una sutileza porque en el fondo está diciendo, está enumerando los clusters de manera distinta nomás. Pero toda la primera fila, al igual que la predicción, pertenecen al mismo clúster. Y de igual manera, la última fila, ¿cierto? Pertenecen al clúster aquí uno, pero que acá sería el clúster número 2. Entonces, pareciera que están bastante similares. Podríamos después revisar si quisiéramos como en detalle, por ejemplo, pareciera que aquí puede que haya una diferencia, ¿cierto? Pero finalmente hay que entender que Camins es una predicción y no es la realidad. Y tampoco lo que estamos haciendo aquí es buscando generar una predicción que eh, ¿cómo se llama esto? Que acierte 100% a las etiquetas de la cepa de vino, sino que estamos entendiendo aquí que cómo funciona Camins a la hora de generar clusters en función de una varianza pequeña dentro del mismo clúster y que sea muy distinta al resto de los grupos. Bien, entonces hasta aquí llegaría el laboratorio del día de hoy. Bien, voy a guardar este archivo y se los voy a compartir en la plataforma del curso. ¿Ok? Que estén muy bien, cuídense y nos vemos en clases.